Hoy estamos en el capítulo 5, así que vete abriendo la Biblia en el capítulo 5 de Esdras. Esdras, capítulo 5. Vamos a leerlo entero. Así que búscalo, por favor, en tu dispositivo móvil, en tu Biblia de papel. Busca la palabra y vamos a conocer lo que Dios nos dice ahí. Vale, ¿lo tienen? Esdras, capítulo 5. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, que los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y permíteme que me ponga las gafas, porque se trata de enfocar, permanecer enfocados. Si no enfoco, voy a leer cualquier cosa. Entonces dice, versículo 2, que se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Dios que los apoyaban. En aquel tiempo vinieron a ellos Tatnai, gobernador de más allá del río, y Setar-Boznai con sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién les ha dado orden para reedificar este templo y para restaurar estos muros? También les preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que construyen este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no los hicieron cesar hasta que el informe llegara ante Darío, y respondieran con un documento al respecto. Copia de la carta al rey Darío que enviaron Tatnai, gobernador de más allá del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los oficiales de más allá del río, le enviaron un informe que estaba escrito de esta manera: al rey Darío, toda paz. Sepa el rey que fuimos a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con bloques de piedra. Las vigas están siendo puestas sobre las paredes, la obra se hace con diligencia y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles de esta manera: ¿quién les ha dado orden para reedificar este templo y para restaurar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los que están al frente de ellos. Nos dieron respuesta diciendo: nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra, y reedificamos el templo que había sido construido hace muchos años, el cual fue construido y terminado por un gran rey de Israel. Pero por cuanto nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia, quien destruyó este templo y llevó cautivos al pueblo a Babilonia. No obstante, en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio una orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey de Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a un hombre llamado Sesbasar, a quien había puesto como gobernador. Él le dijo: toma estos utensilios, ve y deposítalos en el templo que está en Jerusalén, y que la casa de Dios sea reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbasar vino a Jerusalén y reparó los cimientos de la casa de Dios. Desde entonces hasta ahora se está edificando, pero aún no se ha terminado. Ahora pues, si al rey le parece bien, investíguese en la casa de los archivos del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio el decreto para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y mándennos a decir la decisión del rey al respecto. Señor, danos sabiduría para poder entender, comprender tu palabra, para poder, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Por eso, Padre, nuestro corazón está atento a tu voz, nuestro espíritu dispuesto a que tu espíritu nos hable a nosotros, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no me pongo mis gafas, no voy a poder leer. De hecho, si hago un esfuerzo puedo hacerlo, pero veo todas las letras ahí un poquito. Si veis que para enfocar tengo que ir echándome para atrás. Es igual que cuando coges el móvil, ¿sí? Y no puedo leerlo. Usas el zoom, ¿no? Yo intento leer aquí cosas y entonces cuando intento leer cosas me abro aquí esto y si trato de leerlo, lo que me va a pasar es que tengo que enfocar. Entonces voy enfocando a medida que voy echando la cabeza para atrás. Mis hijos se van riendo de mí, pero yo voy a... Parezco un acordeón, ¿eh? Entonces, si me pongo las gafas, puedo leerlo mejor. Entonces ya lo tengo un poquito más cerca y lo puedo leer mejor, las letras más grandes. Sin embargo, si mis gafas no son, ¿cómo se llama? Progresivas, son simplemente la presbicia, la edad, ¿vale? Ya no perdona. Y entonces, si quiero verte a ti, así como estoy viendo, te estoy enfocando. Puedo enfocarte la cara ahora que estás aquí, a pesar de los focos, Samuel, puedo verte, sé que eres tú, estás ahí. Entonces,
Pero si me pongo mis gafas, ahora veo todo borroso. Sé que eres Samuel porque sé que estás ahí, que te acabo de hablar, pero si quisiera distinguirte sin saber, con las gafas no puedo hacerlo. Para que nosotros podamos distinguir bien la visión y, por ejemplo, aquellos que conducimos, si no estamos bien enfocados, si no tenemos una buena vista, no podemos conducir. Pero de la misma manera, en la fe, necesitamos estar bien enfocados si queremos llegar a buenas metas. Y si queremos llegar a una meta superior, que es poder ver a Cristo, tenemos que estar bien enfocados. La mejor manera de estar enfocados, lo primero de todo, es haber reconocido que somos pecadores y que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, y esa es la mayor decisión o el mayor enfoque, poner nuestra mirada en Cristo y no ponerla en nadie más. Pero también es verdad que en nuestro caminar espiritual, en nuestro día a día, tenemos que crecer espiritualmente sabiendo estar enfocados, mirando las cosas correctas y no desviarnos, y hacer también de nuestra fe una identidad y hacer también una defensa de esa fe, como dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, con mansedumbre, pero también con conocimiento. No solamente poniendo carita de cordero, sino también sabiendo qué es lo que decimos y sabiendo cómo lo decimos. Necesitamos permanecer enfocados. Y el pasaje nos enseña un poquito esa idea, esa necesidad de estar enfocados, de saber dónde vamos y cómo vamos. Cuando leemos el texto que acabamos de leer, nos muestra que la edificación del templo se estaba haciendo, y esta es una parte en la que se reanuda. Esta es una parte en la que se sigue con la construcción. Recordáis que hemos hablado que en un momento determinado la obra se paró, pero que el altar de Dios, es decir, la adoración a Dios, no había parado. Entonces, el texto nos dice en el capítulo 5 que habían dos hombres que, enviados por el Señor o dirigidos por el Señor, dos buenos ministros, se animaron a continuar la obra que había comenzado, y eso era una señal de que Dios tiene misericordia para su pueblo. Porque Dios además habla de dos profetas ahí, Ageo y Zacarías, que además trajeron palabra para el Señor palabra para el pueblo de parte del Señor con el fin de ayudar al pueblo, de guiar al pueblo en el camino que estaban emprendiendo, pero también en todo lo que tenía que ver con la reconstrucción y la obra. En la reconstrucción de la casa de Dios, los profetas Ageo y Zacarías nos hablan que la motivación principal para poder hacer lo que estaban haciendo, o sea, la reconstrucción del templo donde adorar a Dios, para hacer esa tarea, la motivación principal tenía que ver con que Dios estaba al frente de todo. Esa motivación venía de parte de Dios. Era Dios impulsando al pueblo a hacer aquella tarea. Y estos profetas trajeron una palabra profética. Es decir, era una palabra de aliento. Era una palabra de fortaleza. Es decir, era lo que hacían los profetas. Los profetas alentaban o también traían fortaleza. En otras ocasiones también reprendían al pueblo por su pecado, pero esa era la labor de los profetas. ¿Y qué provocó eso en medio del pueblo? Pues provocó un gran estímulo. La gente estaba animada, estaba motivada. ¿Para qué? Para hacer la tarea que tenían que hacer, aún sabiendo que había oposición. Los mismos profetas también se involucraron en esa tarea, porque no solamente vinieron y trajeron palabras, sino que pusieron las manos para ser también parte de la reconstrucción. En algún momento, en algún día, algún tiempo, estudiaremos el libro de Ageo y de Zacarías y volveremos a recordar todas estas cosas. Pero Ageo habla de las cosas impresionantes que Dios hace por medio de su palabra, la cual lo que hace principalmente es engrandecer el nombre de Dios y ver al Espíritu de Dios obrando a través de ella en la vida de personas. Entonces ellos están en esa reconstrucción y de repente aparece un nuevo gobernador que se llama Tatnai. Es el gobernador de esa región que ya hemos dicho que se llama así, la región de más allá del río. El río Éufrates dividía aquella región y entonces ellos estaban más allá de aquella región. Era toda una región mucho más grande. Entonces allí estaba Tatnai como gobernador de toda aquella región. Sin embargo, Zorobabel o Sesbazar, que ya hemos hablado, era el gobernador de Judá y el que había comenzado todo aquello. Para que entendamos un poco, es como el presidente de una comunidad autónoma y el alcalde de una ciudad. El presidente de la comunidad manda sobre todo el lugar y el alcalde solamente sobre un territorio. Pues esto era lo que pasaba entre Tatnai y el gobernador de Judá. Entonces, ¿qué hace Tatnai? Tatnai hace una investigación. Y como hoy nos pasaría, si estamos haciendo una reforma o si estamos haciendo una obra, cuando viene alguien del ayuntamiento que nos pide los permisos de obra.
Nos pide los permisos de obra. ¿Y qué le pasó a Tatnai? Que era nuevo. Como era nuevo en su puesto, pues él ve que se está haciendo una construcción, una reconstrucción, y él pregunta por qué están haciendo aquello y quién lo está haciendo. Entonces manda a los oficiales para pedir la autorización, y esa autorización la había dado el rey Ciro, rey de Persia, la había dado 20 años antes. Ahí lo podemos ver, versículos 13 al 16. Y él no sabía nada de esto, por eso tiene que preguntar. Entonces necesitaba asegurarse de que todo estaba en orden, especialmente porque estaban pidiendo materiales a los fondos públicos. Estaban pidiendo a este mismo Tatnai que le diera los recursos para seguir con la reconstrucción. Entonces, el pueblo no se intimidó con esto. Y como sabemos por esa carta, ellos respondieron a Tatnai valientemente diciendo: nosotros los que reconstruimos somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Nosotros tenemos una identidad. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y por eso estamos reconstruyendo esto conforme a un mandato que Él nos ha dado. Entonces, Tatnai, que parece que tiene un corazón dispuesto, que no está incidiendo, o sea, en realidad no está beligerante, pero es una autoridad y hay que rendirle cuenta. Entonces parece que no tiene una mala intención cuando les pregunta esto. Y en principio, él se cree la versión que le dan los judíos, pero tiene que asegurarse, si es un buen gobernante, tiene que hacer las cosas correctamente y no fiarse solamente de lo que alguien le dice. Así que se puede ver que Dios tiene cuidado de todo el pueblo, versículo 5, y entonces Él le guía en todo. Luego podemos ver que los que estaban reconstruyendo estaban muy comprometidos con Dios. Estaban comprometidos con el templo y estaban comprometidos con la adoración. Entonces, si ellos sabían que era lo que tenían que hacer, estaban haciendo lo que les mandaron que tenían que hacer. Así que en ellos había calado fuertemente las palabras de los profetas, haciendo llamamiento a que se dedicaran a la reconstrucción del templo. Aún allí, cuando Dios había traído también incluso reprensión, aquellas palabras calaron en su corazón, a pesar de que algunas de esas palabras de los profetas eran duras. En algún momento incluso Ageo, el profeta, le reprende al pueblo porque dice: estáis muy cómodos en vuestras casas que habéis adornado y habéis preparado y habéis cuidado, pero os habéis olvidado de la casa del Señor. Os habéis olvidado de la reconstrucción del templo y no os estáis dedicando a eso. Pero el pueblo recibía aquella instrucción como un toque de atención, y entonces el pueblo volvía. Pero si se fijan bien, y es interesante, en el versículo 12, la respuesta del pueblo que está reconstruyendo el templo, la respuesta tiene que ver con un reconocimiento de algo que ha pasado. Y ellos dicen: nosotros habíamos pecado, y como habíamos pecado, por eso es por toda esta situación de que el rey Nabucodonosor nos llevó cautivos a Babilonia, destruyó nuestro templo y todas estas cosas. Pero el pueblo dice: nosotros hemos pedido perdón por esto. Nosotros hemos pedido perdón al Señor por este grave pecado, de alejarnos de Él y sufrir las consecuencias. Entonces, una de las cosas que nos muestra el pasaje es que la confesión de pecados pasados del pueblo era una pieza fundamental para que se produjera un avivamiento. Sin confesión de pecados no podía haber avivamiento. Sin reconocimiento de la distancia con Dios no podía haber un levantamiento del pueblo viendo la gloria de Dios manifestada. Y aunque la obra estuvo parada algunos años, por algún tiempo, los judíos insistieron en la continuación de aquellas reformas, porque ellos tenían una autorización legal, así que lo podían hacer. Y por eso mencionan no los nombres de los que ahora están construyendo, mencionan los nombres de los que empezaron a construir, de los que empezaron la reforma. ¿Y por qué dijeron aquellos nombres? Porque los permisos de obra fueron concedidos a aquellos, y lo que ellos estaban haciendo era continuar. ¿Quién es el que está haciendo esta obra? Cuando viene el perito del ayuntamiento a preguntarte y se dice: no, el arquitecto tal, el ingeniero tal. Cuando se va a hacer la investigación se mira todo, y a quien se le pide cuentas es a aquellos que pidieron los permisos. Esto es similar. Así que Tatnai pide confirmación al rey Darío, y el pueblo de Dios, ¿qué hace? Pues el pueblo de Dios permanece enfocado en la reconstrucción. Mientras hacía la investigación y mientras Tatnai enviaba la carta, que tardaba en llegar, y investigaban y traían la respuesta, el pueblo no paró en ningún momento. Ellos siguieron trabajando. No dejaron que nada les distrajera, ni la violencia ni la coacción que usaron los samaritanos, que pudimos ver en el capítulo 4,
ni tampoco ahora esa petición ordenada, respetuosa de un gobernador que quiere saber, que mantiene la paz en el lugar, pero que quiere saber por qué se está haciendo aquello, aunque sea en representación de la autoridad del rey. Pero nada les distrajo. Esta semana estuve en Madrid también en la reunión de Ferede y conversé con algunos pastores, y en un momento determinado estaba conversando con un pastor de Ciudad Real y un pastor que ahora está en Mallorca. Y ambos coincidieron en Ciudad Real, me parece que en un pueblo de Extremadura, no exactamente en Ciudad Real. Estaban coincidiendo para hacer una campaña evangelística. Y ellos estaban recordando ese tiempo y estaban recordando cómo 2 días antes de hacer la campaña, cómo el ayuntamiento les llamó para decirles: no vamos a dejar que hagan la campaña. Bueno, pues eso no solamente pasó en aquel pueblo de Extremadura, eso ha pasado muchas veces. Yo me acuerdo de pedir permisos para campañas evangelísticas en Las Palmas y en Madrid, y muchas veces el ayuntamiento nos avisaba 2 días antes, una semana antes, o a veces, cuando mejor, era que nos daban silencio administrativo. Con silencio administrativo te plantabas en la calle con el equipo de sonido y predicabas, y ya está. Pero en otras ocasiones te quitaban el permiso. Y ellos estaban hablando de que cuando pasaba eso, de todas formas llevaban a cabo la campaña. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en hacer lo que el Señor les decía que tenían que hacer. Me recordaba esa situación que contaban estos 2 pastores a lo que ahora estamos viendo en el texto. Ellos, a pesar de la oposición, dijeron: saldremos a hacer lo que tenemos que hacer. Pondremos nuestras manos en hacer lo que Dios nos pide hacer. Los que se dedican a la fotografía, y a algunos de aquí les gusta hacer fotografía, a no todos se nota lo de hacer fotografías. Eso es algo que llevas y que aprendes ahí y lo haces, o vas a unos cursos para hacerlo. Pero a los que les gusta la fotografía, sabéis cuán importante es el enfoque. Enfocar. Ayer David, que hoy nos visita, me estaba enseñando su móvil y me estaba enseñando cómo enfoca su móvil. Tiene una buena cámara. Me acuerdo cuando las cámaras eran cámaras y los móviles eran móviles. ¿Te acuerdas de esa época? Los jóvenes no saben de lo que estamos hablando. No sé. Y entonces me estaba enseñando su cámara y era súper interesante. Sacó una foto a una cosa, me la enseñó, y era súper interesante cómo enfocaba la foto que había sacado, del vaso que había sacado, y todo lo demás se veía desenfocado. O sea, la foto estaba enfocando lo importante, lo que él quería sacar, para sacar un ejemplo, y todo lo demás estaba difuminado. Entonces, el objetivo está claro, lo demás está difuminado. Y en nuestras vidas, ¿está claro cuál es nuestro trabajo, nuestra misión? ¿Está claro qué es lo que Dios nos pide hacer? Yo entonces, iglesias, pregunto: ¿qué haremos para permanecer enfocados en nuestros días en cuanto a la misión y la visión que Dios nos ha dado? ¿Qué haremos? Conforme a lo que el texto nos habla, ¿qué haremos nosotros hoy? Pues la primera cosa que haremos es que debemos traer palabra de Dios que traiga aliento y fortaleza. Escucha bien, debemos traer palabra de Dios que traiga aliento y fortaleza. Los que vais a los ADN, esto ya lo teníais que haber apuntado. Los que no vais a los ADN también, para que vayáis este miércoles. Para que podamos traer palabra de Dios que traiga aliento y fortaleza, entre otras cosas, hay que fomentar los dones del Espíritu Santo. Hay que facilitar el espacio donde se puedan ejercer los dones del Espíritu Santo con la guía y el orden de Dios. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues esto no se trata de estrategias, esto no se trata de hacer más énfasis y de hablar más del Espíritu Santo ni de los dones. Esto se trata simplemente de tener intimidad con Dios y de someternos a Él. Cuando tenemos intimidad con Dios y nos sometemos a Él, Dios hará que los dones se vayan despertando y que cada uno vaya tomando la posición que tiene que tomar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que la iglesia se pueda desarrollar como tal. Unos evangelistas, otros profetas, otros maestros, otros pastores, y otros harán la obra de misericordia, y otros administrarán, y otros hablarán en lenguas, y otros traducirán o interpretarán. Es decir, necesitamos facilitar el espacio donde hay intimidad con Dios y sometimiento a Dios.
Y entonces reconoceremos los profetas, según Efesios 4, 11 y 13. Profetas que no elegimos nosotros, profetas que escoge Dios y además que nos dice que nos hablan la palabra de Dios, como Ageo y Zacarías, que traían aliento y ayuda al pueblo. Entonces, son las personas que además nos enseñarán, nos predicarán, nos consolarán, nos exhortarán y nos amonestarán a través de la palabra de Dios. Necesitamos esto. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, nos habla acerca de estas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos como iglesia? Necesitamos centrarnos en la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo para poder permanecer enfocados. Si necesitamos algo hoy para cumplir la visión y la misión es permanecer en la palabra. Y necesitamos quien nos traiga esa palabra. Tenemos la palabra de Dios escrita, inspiración de Dios a los hombres que le amaban. Tomemos esa palabra y dejemos que alguien nos hable acerca de ella. De la misma manera, nosotros debemos también como iglesia alentar a aquellos que nos traen la palabra de Dios para que la intimidad de ellos con Dios no decaiga y que su corazón no se envanezca. Necesitamos orar por los pastores, necesitamos orar por los profetas, por aquellos que nos presiden, por los que nos enseñan en la escuela de discipulado. Necesitamos orar para que su corazón sea un corazón conforme al del Señor. Y en la iglesia, como dije antes, también hay otros dones. Y todos esos dones son necesarios para edificar la iglesia de Cristo. Ningún don ha cesado y ningún don está en el olvido. Todos los dones están vigentes. Porque puede que cielo y tierra hayan pasado, pero nuestro Dios no ha pasado y su palabra tampoco. Por lo tanto, no podemos negar que Dios, siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, sigue entregando los dones, sus dones, que no son los nuestros, los sigue entregando como quiere y a quien quiere. Necesitamos profetas que nos traigan las palabras. Segunda cosa, debemos ser disciplinados en el propósito y en su proceso. Tenemos un propósito que Dios nos ha dado para hacer como iglesia. Nosotros tenemos también una identidad, tenemos algo que hacer y tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo conforme a sus instrucciones. Pues al realizar la obra de Dios, iglesia, quizás otros quieran retrasarnos, quizás otros quieran confundirnos, incluso hasta frustrarnos, pero podemos proseguir con confianza, porque sabemos quién está con nosotros. Y hay algo que tenemos que saber, iglesia: Dios llevará a cabo su propósito sin importar quiénes están o no están de acuerdo, porque Dios está por encima de todo. Así como los ojos de Dios estaban sobre los ancianos judíos que estaban dirigiendo la obra, también lo están sobre nosotros. Dios nos está mirando. Díselo al que está a tu lado, por si acaso no me entendió a mí, y a lo mejor a ti te lo dice, te entiende. Dios nos está mirando, está poniendo sus ojos sobre nosotros. Díselo al que está a tu lado, por favor. Que a lo mejor a ti te entiende y a mí no. Dios está mirándonos y está diciendo: voy a realizar mi propósito con 316 en la ciudad de Sabadell, y allí donde yo quiera poneros, de la manera que yo quiera, y da igual quien quiera oponerse, lo haré. Oye, ¿hay alguno aquí que tiene dudas acerca de eso? Yo no la tengo, por lo menos. Entonces, concentrémonos en los propósitos de Dios y no nos desviemos por nada. Si hacemos eso, o mientras estemos empleados en la obra de Dios, estamos bajo su especial protección, iglesia. Y esto debe mantenernos en nuestro deber y debe alentarnos cuando las dificultades son desalentadoras, cuando queremos tirar la toalla o cuando nos sentimos que hay algo que nos está poniendo un palo a la rueda. Necesitamos tener las motivaciones correctas. Si permanecemos enfocados en la misión y la visión, entonces no habrá nada que nos despiste. Estaremos enfocando nuestra mirada en Cristo y sabremos que vamos caminando seguros porque Él está al frente y Él es nuestra meta. Tercera cosa que necesitamos, iglesia: debemos tener clara nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? No siempre es fácil hablar de nuestra fe en un mundo que está lleno de incredulidad, que no conoce a Dios, pero debemos hacerlo. Debemos hablar de Él y hablar de nuestra fe en Él.
la forma en la que debemos batallar con la presión que tenemos a nuestro alrededor y toda esa intimidación que se ejerce sobre nosotros es reconociendo que somos obreros de Cristo, somos soldados del Señor, somos sus siervos. Entonces, hagamos defensa de nuestra fe trayendo esperanza en el Señor y trayendo convicción de quiénes somos. Entonces, esa es nuestra lealtad al Señor. Y nuestra lealtad debe ser primero con Él y después con la gente. Recuerden la frase que dijimos antes, que dijeron los que estaban al frente de la obra. Nosotros somos siervos del cielo y de la tierra. Servimos primero al Señor. Lo que le estaban diciendo a aquellos hombres que venían como autoridad del gobierno o del reino, lo que estaban diciendo es, nosotros también somos vuestros servidores, pero primero somos servidores de Dios. Por lo tanto, nuestra identidad tiene que ser clara. Nosotros servimos primero a Dios. Y tal como dijeron los discípulos cuando fueron amenazados para que no predicaran, les dijeron, juzgad vosotros si debemos hacer lo que vosotros decís o si hacemos lo que el Señor nos dice. Y evidentemente hicieron lo que el Señor les dijo, porque cuando los soltaron, al día siguiente, otra vez predicando. Iglesia, hemos sido comprados por precios de sangre. La sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario nos da nueva identidad. Cuando confiamos en que aquella sangre derramada en la cruz perdonó todos nuestros pecados, que la tumba no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo y que al tercer día resucitó y que Él se levantó de entre los muertos para darnos vida a nosotros, eso nos da identidad. Cuando tú confiesas tus pecados, te arrepientes de todos y cada uno de ellos e intentas vivir para el Señor, eso nos da identidad. Una de las cosas que necesitamos para permanecer enfocados es saber nuestra identidad en Cristo. Y cuando vemos las reacciones y las críticas de los que se oponen a la fe en medio de tanta oposición, pues nosotros debemos no paralizarlos, sino fortalecernos. Y si tratamos todos los días de intentar no ofender a nadie o intentar complacer a todos, nunca vamos a lograr ser efectivos, iglesia. Es que si digo esto, este se va a ofender. No digamos esto que entonces nos rechaza. Vale, pero ahora entonces vamos a hacer todo para agradarles a todos y al final todo es un sin vivir. Es un sin vivir intentar agradar a todos los que están en la tierra cuando que nuestro principal objetivo o nuestro principal propósito es adorar a Dios y agradarle a Él. Oye, y los que están a nuestro alrededor, pues oye, intentamos bendecirlos, pero puede que se sientan incómodos, es normal. Entonces, iglesia, es una cosa que tenemos que tener clara. Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es nuestro líder, Dios es nuestro líder y sus recompensas son más importantes que lo que nos quieran dar los humanos, los seres humanos que están a nuestro alrededor. No seremos nunca intimidados si somos conscientes de quién es el que nos dirige, de quién pelea las batallas por nosotros, porque eso también nos da identidad. Yo pertenezco al Señor y eso me da victoria. Que los demás sepan por medio de nuestras acciones y por medio de nuestras palabras a quién servimos realmente. Entonces, permanecer enfocados en Cristo es lo que nos da nuestra identidad. Aprendamos con mansedumbre incluso y con temor a dar una explicación de la esperanza que tenemos. Entendamos correctamente y luego contemos lo que hacemos al servicio de Dios y por qué lo hacemos. Nos da pasión servir al Señor. Nos da pasión buscarle a Él. Y la cuarta cosa es que debemos confesar nuestros pecados mientras estemos en este mundo. Si no hay confesión, entonces difícilmente podremos permanecer enfocados. ¿Reconoces cuál es tu pecado? ¿Lo identificas? Pues entonces confiésalo. Por cierto, a los que estáis escuchando a Dios, siendo discipulados escuchando a Dios, el ser libre tiene que ver con esto. Por eso no podéis faltar. Iglesia, los que habéis hecho el escuchando a Dios y habéis hecho un ser libre, debéis estar. Debéis estar, porque siempre hay áreas de nuestra vida que tenemos que confesar al Señor. Ahí te lo dejo, la invitación está hecha. Mientras estemos en este mundo, siempre tendremos que confesar que nuestros pecados han provocado la ira de Dios. Todos nuestros sufrimientos surgen de ahí. Todas nuestras necesidades, todos nuestros tropiezos surgen de ahí. Todos nuestros consuelos también. Pero de ahí surge la misericordia de Dios que se renueva todos los días para nosotros, cuando confesamos nuestro pecado.
Por más que la obra parezca que está siendo molestada, estorbada o con impedimentos, el Señor Jesucristo está llevándola a cabo todavía. Y su pueblo crece para ser un templo santo en el Señor, para la morada del Espíritu de Dios. Ese es el templo que ahora nosotros como iglesia estamos construyendo, nuestras propias vidas delante de Él. Y esto no hay nada que lo pueda impedir que lo reconstruyamos. Esto no puede impedir nadie puede impedir que nuestras vidas se pongan en intimidad con Dios. Porque podrán dañarnos nuestro cuerpo, podrán dañarnos todo lo que somos externamente, podrán provocarnos dolor, pero no pueden apagar el fuego que Dios ha puesto en nuestro interior por su Espíritu Santo. No pueden apagar esto. No pueden apagar esto. Y necesitamos, iglesia, recordar esto. Estamos levantando una morada que se construye a base de, entre tantas cosas, de la confesión de nuestro pecado. Y el templo que estamos levantando no es un edificio, sino una comunidad restaurada y restauradora. No estamos en la iglesia ya porque nosotros hemos sido restaurados. Estamos en la iglesia porque hemos sido restaurados y porque estamos contribuyendo en la restauración de otros, en la sanidad espiritual de otros. Este templo puede adorar a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Tu vida puede adorar al Señor en cualquier momento, reconociendo quién eres y qué has hecho delante del Señor. Y si has pecado, reconócelo. Adoramos a Dios, porque vive en nosotros. Y este templo nadie puede impedir que yo siga edificándolo en Cristo. Debemos permanecer enfocados en Cristo, en Dios, para poder dar una adoración auténtica. Y cuando nosotros vemos al Señor crucificado, estamos viendo también que allí llevó Él todos nuestros pecados. Por lo tanto, confesémonos delante del Señor. Iglesia, el enfoque determina el camino a seguir. En quién pones la mirada en este momento está diciendo dónde es el lugar al que estás yendo. Entonces debemos estar enfocados no en nosotros, sino en la capacidad de lograr las metas y los objetivos. Si nosotros nos enfocamos en el camino, si enfocamos en Cristo, vamos a saber dónde llegar. Iglesia, debemos enfocarnos en lo que es importante. Y Dios es lo importante. Si como una foto, cuando la tomas, y ya hoy pues ya la vemos directamente en el móvil, en la tablet o en el ordenador, pero antiguamente, los que recordáis, las fotos pasaban por un carrete que se llevaba al laboratorio, y allí pues se revelaban, ¿verdad? Y cuando las revelabas las veías, porque era toda una sorpresa. O sea, tú apretabas el botón y no sabías lo que había salido. Entonces, cuando ibas con toda la ilusión al laboratorio fotográfico a recoger tus fotos que habías hecho con tu carrete, ¿qué pasaba? Pues la mitad de ellas no servían para nada. Pero, ¿cuántos de ustedes tiraron esas fotos? Ninguno. Las tenéis todas guardadas. Esas son las fotos genuinas, esas son las auténticas, esas son las que valen. Pues y así como una foto que cuando la revelas no cumple el objetivo con lo cual sacaste la foto, pues tienes una nueva oportunidad, porque Dios nos da esa nueva oportunidad para volver a enfocar y sacarla correctamente. Quédate con el enfoque que produzca un fruto. Por lo tanto, si vemos nuestras vidas ya reveladas, las miramos en torno no al espejo que tenemos en casa, sino al espejo que es Cristo. Si mirándonos delante de Él, vemos que el enfoque en nosotros no está siendo igual, no se está reflejando Cristo como Él esperaría, hoy tenemos una nueva oportunidad para que se pueda reflejar a Cristo. Hoy tenemos una nueva oportunidad para que el Señor haga nuevas cosas en nosotros. Hoy tenemos una nueva oportunidad para reconocer que puedo acercarme más a Él. Porque permanecer enfocado en Dios es su plan para tu vida. Quiere que estés enfocado. Mantenerte enfocado te hará que seas perseverante y que seas persistente. Y que a pesar de los vientos puedas avanzar. Mantenerte enfocado te dará victoria sobre el pecado y la muerte. Y te permitirá ver cara a cara a Cristo en la eternidad. En la presencia de Dios queremos estar todos los días de nuestra vida. Y cuando decimos que queremos estar todos los días de nuestra vida, no es solamente pensando en la eternidad, sino aquí también. Yo quiero estar en la presencia de Dios todos los días.
Yo quiero, Señor, enfocarme en ti. ¿Necesitas una evidencia más de la necesidad de estar enfocado? Pues hoy vamos a celebrar la Santa Cena, lo que nos recuerda el sacrificio de Cristo, pero también nos recuerda que Jesús vuelve. La segunda venida, recordarla constantemente, traerla a la memoria una y otra vez, nos trae esperanza y nos trae la posibilidad de enfocar. Ahí va, mira qué guay, allí hay unas letras y estas las estoy leyendo, pero porque están lejos, porque las tengo aquí, tengo que ponerme las gafas. Pero enfocarnos en Cristo, en su segunda venida, esto nos ayuda. Por lo tanto, sumérgete en la palabra, ora constantemente y pide fortaleza al Señor. Pídele una nueva oportunidad y te la va a conceder. Busca a alguien, a un mentor, a un guía espiritual, a un hermano mayor, que nos gusta ese concepto, que te ayude. Un líder de ADN, el pastor, alguien que esté cerca de ti, que te ayude en este proceso. Confiesa tus pecados. Deshazte de las mentiras. Llena tu mente con la verdad de Cristo. Encuentra una comunidad cristiana sólida y que enfoque a Cristo. No sé cuántos estáis aquí que estáis comprometidos con esta iglesia o si venís de otro lugar, pero lo cierto es, enfócate en Cristo. Es tan importante la vida de la iglesia y la vida en la iglesia. Carbones sueltos se apagan, carbones todos juntos mantienen el fuego. Entonces, busca una iglesia comprometida con el Señor. Rinde cuentas. Esto es algo que no solemos hacer, ¿eh? Rinde cuentas, cuéntale a alguien. Puede ser ese mentor, cuéntale lo que haces, tus motivaciones. Manifiéstalas para que alguien te pueda ayudar. No mires por segunda vez a esa situación que te anima al pecado y que te desenfoca. No mires 2 veces porque puedes tener un accidente. Y reconoce que tu vida es una batalla espiritual, en donde la única manera de poder vencer es estando enfocados en Cristo. Permanecer enfocados en Él. Entonces yo pregunto, iglesia, si no estás enfocado todavía, ¿quieres poner hoy tu vida, tu mirada en el Señor y enfocarte correctamente? ¿Necesitas poner la palabra? ¿Necesitas ser claro en el propósito y en el proceso? ¿Necesitas confesar tus pecados? Y necesitas una identidad sólida en el Señor. ¿Por qué no oras conmigo? Señor, hoy reconocemos que te necesitamos. Una vez más lo decimos, Señor, no nos cansaremos de decirlo. Nuestras vidas no tienen sentido sin ti. No podemos, Señor, avanzar ni un paso, Señor, si no estamos poniendo la mirada en ti, porque nos despistamos fácilmente con las cosas que están alrededor. Señor, tal vez hay hombres y mujeres en esta mañana aquí que hoy necesitan, Señor, poner tu palabra, renovar su identidad, tener claro el propósito o confesar un pecado. Señor, ministra cada corazón. El Espíritu Santo trabaja en cada vida. Queremos vidas, Señor, que consolidadas en ti, fuertes en ti, te adoran. Señor, queremos ser templos de tu Santo Espíritu, donde tú te glorificas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.